Cada embarazo cuesta un diente, dicen muchas mujeres. No obstante, no está confirmado que el embarazo sea causa patológica de caries. Pero, sin embargo, hay una gran relación entre el embarazo y la patología que puede aparecer bucalmente, porque la mujer en esa época sufre transformaciones hormonales. De tal manera que podríamos decir, el embarazo produce no, pero sí puede originar y motivar alguna cariogénesis. Hoy el programa Huellas de nuestro tiempo les va a presentar este tema, la salud oral en la embarazada y también en la primera infancia. La salud oral es la gran olvidada en el embarazo, en la época en donde el bebé es protagonista. Claro, alguien puede pensar, como no tiene dientes, pues en esa época se produce mucha patología bucal. En la primera infancia también ocurre que hay grandes momentos en los que hay que hacer una orientación para que el niño, ese niño de 0 a 3 años, pueda tener una higiene bucal adecuada, en donde también influye la alimentación y que si se hace adecuadamente el control puede tener grandes beneficios posteriormente en su boca. Tenemos en el estudio para tratar el tema de la bucalidad, diríamos, de toda esa patología oral y bucal que tiene este personajillo y esta época del embarazo. Tenemos a una experta, doña Elena Lucerón Díaz Ropero. Nos va a hablar, como siempre, de temas bucales. Ella está siguiendo paulatinamente a lo largo de varios programas diríamos, una línea de continuidad, de orientación al tema de la boca. Hoy le corresponde a la embarazada y al niño de 3 años. Doña Elena, que es licenciada y doctora en odontología, es máster y experta en ortodoncia y también en salud bucal. Por ese motivo la estamos animando en distintos momentos para que nos hable del cuidado de la boca, de lo que podríamos decir lo vital para que todo lo que nos viene del exterior esté controlado. Pues entonces le preguntamos, y después de darle como siempre la bienvenida a doña Elena, porque yo cada vez que la llamo ella está dispuesta a venir al programa y además lo está haciendo con una continuidad que si pudiéramos poner los programas uno a continuación de otro, veríamos que las secuencias se van prolongando. Y cuando me hablaste de la secuencia de esta época embarazada, bebé, primera infancia, y yo he dicho que es la gran olvidada en la salud bucal. A mí me animó, por ese motivo, pues enseguida yo te animo a ti a que vengas al estudio. ¿Te parece que empecemos por el embarazo? Por supuesto. La mujer embarazada tiene una etiología especial, como persona, tiene muchos cambios hormonales, cambio en la alimentación, ¿verdad? Cierto. Incluso. Bien, pues si te parece, vamos a iniciar el programa por ahí. Pues como bien has dicho, durante el embarazo se producen tantos cambios y estamos tan pendientes al final del bebé
que realmente la embarazada descuida otros aspectos, como por ejemplo la salud oral. Hay muchos cambios orales en la mujer embarazada que pasan muy desapercibidos, unos como normales, otros como menos normales, pero al final se acaba pensando que cada embarazo cuesta un diente. Vamos a intentar ver que realmente no tiene por qué costarlo. Durante el embarazo se producen varias alteraciones en la embarazada. La más importante son la alteración de cambios hormonales que hay. Esos cambios hormonales, aparte de darnos la vuelta por dentro y de afectar a muchísima patología que podamos tener e incluso a cosas que nos favorecen esos cambios hormonales, sí tienen una incidencia directa en la boca. Se aumentan los niveles de estrógenos y de progesterona y la encía tiene receptores directos de esas hormonas. Al tener esos receptores directos los absorben con mucha fuerza. Ese cambio que producen las hormonas en la encía hace que sobre todo el aumento de progesterona que se dispara en el embarazo pueda dar alteraciones de inflamación gingival, de exudado gingival que conlleva un sangrado y una posterior pérdida de encía y del hueso subyacente. Eso unido a otros cambios como son el cambio de la alimentación que se suele tener en la embarazada, está más que demostrado que durante el embarazo tenemos mucha más apetencia al dulce, no así al salado, pero sí que se ha demostrado que tenemos más apetencia al dulce. Eso hace que haya más consumo de sacarosa y además que haya más frecuencia de comidas. Cada vez el niño va necesitando más espacio y entonces comprime todos los órganos internos, entre ellos el estómago. Por tanto, se come más veces con menos cantidad, pero mucha más frecuencia y mucho más aumento al dulce, pues favorece mucho más el riesgo de aparición de caries. Además, se altera mucho la microbiología oral de la boca. En nuestra boca conviven gérmenes, bacterias y virus que llevan un equilibrio entre ellos en el que no peleamos y no tenemos patología. Sin embargo, cuando uno de ellos crece, los otros al contrario, o cuando uno de ellos baja, el resto se hace fuerte. Durante el embarazo hay microorganismos que cambian tanto en su patogenicidad, se hacen más virulentos, más patógenos, como en su número y desequilibran mucho el estado oral de la boca. Esos gérmenes, además, los que se hacen fuertes encima son las bacterias más cariogénicas que hay. Es decir, que hay, diríamos, enfermedades, por utilizar un término muy amplio y muy genérico. Hay una etiología muy amplia entonces, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son esas enfermedades más específicas? Yo hablé dije, cada embarazo supone un diente menos, porque se producen caries, pues, como algo muy llamativo, porque a mí me llamó la atención. Yo siempre te leo y digo, hombre, mira, esto yo no lo había pensado, pero a lo mejor cualquier mujer que nos oiga dirá, pues yo estoy de acuerdo. Pero hay unas enfermedades específicas o más concretas en esta época. Sí, aparte del aumento de caries y de las alteraciones gingivales que se producen, hay alteraciones del hueso subyacente a la encía, como es una periodontitis asociada al embarazo, que puede incluso llegar a dar movilidad de los dientes por una causa que no es realmente patogénica, ni por un aumento de la virulencia, sino simplemente por los cambios hormonales y la disminución de la respuesta inmune que tienen las embarazadas durante ese tiempo. Ese aumento de las bacterias hace que haya más problemas gingivales, pero incluso hay enfermedades propias del embarazo, como es el epulis gravídico, que es un mal llamado tumor del embarazo que asusta mucho a las embarazadas, que luego podemos retomarlo y ver alguna imagen, pero que realmente es una enfermedad, entre comillas, que nos dejamos en el paritorio. Hay enfermedades, a propósito, orales de la embarazada, pero que realmente desaparecen con el embarazo. Pero sí la caries y la enfermedad periodontal o la gingivitis son dos enfermedades que son más frecuentes en el embarazo, por lo que hemos dicho, y por la disminución de la respuesta inmune, que se van a quedar después. Que si durante el embarazo tenemos más caries o tenemos alteraciones periodontales, son para después, son para siempre. Y que además tienen mucha luego incidencia en la salud del bebé, en la salud oral del bebé, tanto en el nacimiento como en los primeros años. Yo te voy a hacer una cuestión, siempre me cuesta cuando tengo que utilizar términos más técnicos, o sea, a mí me cuesta porque me meto en vuestro terreno y tengo que pedir perdón. Hay unas manifestaciones gingivales en la embarazada. ¿Cómo puedes explicar esto, Elena? Las manifestaciones que se dan en la encía, en la embarazada,
lo primero que podemos ver es una inflamación de esas encías. El color de las encías cambia. El color propio de la encía es un color rosáceo anaranjado, con una textura como de piel de naranja, en la que tenemos incluso como pequeños bultitos en la encía que son totalmente normales. Cuando esa salud de la encía o gingival se altera, cambia el color, se pone mucho más roja, sangra de manera espontánea o incluso al cepillado. La papila interdental, que es la encía que hay entre medias de dos dientes, que es como un triángulo, se pone muy ingurgitada, sangrante y puede incluso tener hasta exudado, es decir, hasta que salga algo de pus en la encía. ¿Vale? Pero eso tendrá, antes de continuar, tendrá un tratamiento, ¿no? Claro, un poco más específico. Y son tratamientos que no están contraindicados en el embarazo. Es algo en lo que me Pero gusta hacer ¿realmente siempre. acuden las embarazadas? Pues la salud oral es, aparte de la grande conocida, la boca es muy temida en el embarazo. En el embarazo se puede tratar a una embarazada. A la embarazada le da mucho miedo o se le mete mucho miedo con la medicación, con la anestesia, con que no se puede tratar en la boca. Nada más lejos de la realidad. Necesitamos mantener la salud de la embarazada porque va a pasarle factura para siempre e incluso puede pasarle factura a nivel del feto. Las alteraciones de la salud oral, sobre todo de la encía y del hueso subyacente a la encía, que pasaríamos de una gingivitis, que es la alteración de la encía, a la periodontitis, que es la alteración del hueso, tienen efecto directo en el crecimiento del niño y pueden incluso aumentar los partos pretérmino y la preeclampsia, está directamente relacionado. La preeclampsia es una situación muy grave tanto para la madre como para el hijo a la hora del parto y el hecho de que pueda acelerar en el torrente sanguíneo la cantidad de bacterias orales que se nos olvida que de la boca pasan al resto del cuerpo, puede incluso provocar partos prematuros con niños de bajo peso, que eso influye directamente en la salud general del niño. Elena, yo estoy viendo y estoy relacionando a la vez que tú nos hablas de esa manera tan precisa, porque, claro, se nota que tú profesionalmente pues estás manejando, no los términos solamente, sino la enfermedad real. Cuando acude una embarazada que tiene molestias, porque empezará, tengo molestias, parece que la encía, no sé, situaciones de este tipo, y hay que recetar. ¿Hay conexión con otros profesionales en ese momento? ¿Hay relación? Porque el hacer una receta es muy fácil, pero el contenido de la receta hay que pensarlo. Sí, claro. ¿Tenéis relación? Siempre tenemos interconsulta tanto con la matrona como con ginecología como con su médico de familia. No obstante, hay mucha medicación que se puede recetar perfectamente en el embarazo, que cualquiera de los profesionales, tanto de atención primaria como de especializada, está debidamente sobrado y preparado para poder ejercer esa receta y poder hacerla. Y hay determinados tipos de fármacos que se catalogan en función de la categoría de peligro para ese niño que va a nacer, que se pueden usar con la mayor tranquilidad. Entre ellos, pues, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos para el dolor. Entonces, el miedo a la embarazada siempre a tomar medicación por si al niño le pasa algo a día de hoy ya no tiene fundamento alguno, porque hay muchísimos fármacos de categoría A que es totalmente segura para ellos, que se puede hacer. Siempre tenemos interconsulta entre los profesionales para ello. Y hay, no sé, una cuestión, se retienen, si hay que extraer, pues claro, la extracción es más fácil, ¿no?, de una pieza. Se tiende mucho a las embarazadas a no acudir a la consulta, no es que no puedo porque estoy embarazada, volveré después. Pues dependiendo del momento en el embarazo en el que esté la embarazada, se pueden hacer muchas cosas. Normalmente tendemos a que en el primer trimestre a la paciente se tienda siempre a hacer prevención, todo lo posible prevención y promoción de la salud. Explicarle de verdad todo lo que se puede hacer, lo que no, los riesgos de tener una mala salud oral, tanto para ella como para su niño. La embarazada es una persona muy, muy receptiva. El embarazo es un momento en el que todo lo que le digas a la madre con respecto a su hijo va a ser absorbido al 100%. Entonces, en el primer trimestre, a no ser de que haya una urgencia que haya que tratar, se tiende a hacer más labores de prevención y de promoción. Hablamos de primer trimestre de embarazo. Del bebé. Eso es.
del primer bebé. trimestre. Y tenemos ahí, y además que a mí me ha llamado la atención cuando he visto esto, porque hay una secuencia en el primer trimestre, el bebé es pequeñito, claro, es pequeño. ¿Y qué ocurre en ese primer trimestre? Pues en ese primer trimestre el bebé se está formando, se están formando todos sus órganos, siempre está el miedo a la teratogénesis, que sea el que haya alguna alteración de formación de esos órganos por anestesia, por cualquier problema. Es el trimestre más vulnerable y también es el trimestre en el que peor se suele encontrar la embarazada. Nosotros en el sillón dental tendemos a eliminar focos sépticos y de infección y hacer prevención y promoción, simplemente por el mal estado en el que se encuentra la paciente, no porque haya peligro para el bebé ninguno. Tiene mucho más peligro mantener un foco de infección crónico a la madre, que puede provocar sufrimiento fetal. Son bacterias que están rodando por todo el cuerpo, que van directamente por torrente sanguíneo y pasan por el cordón umbilical y pasan la placenta al niño, que el poder tratar un foco de infección con un antibiótico, con una extracción o con cualquier maniobra de cirugía oral que haga falta. Pero el estado de la embarazada suele ser más nauseoso, suele encontrarse peor, entonces tendemos a dejarlo para urgencias. Y necesita más mimo. También. El desequilibrio hormonal afecta de todas las maneras. O sea que psíquicamente necesitaría un apoyo complementario. Sí, y eso también nos hace incluso ser más, lo que decíamos de ser más receptivos, como para los niños, todo lo absorbemos, así que... El primer trimestre. El segundo trimestre del embarazo, el bebé ya es mayor. Ya es más mayor. ¿Tiene más defensas en ese momento el Bueno, bebé? las defensas se las proporciona la madre durante todo el embarazo. El niño va a estar con la salud que la madre pueda tener. Claro. Ante una buena salud de la madre, lo normal es que el niño se encuentre saludable. El segundo trimestre para nosotros es el trimestre ideal de tratamiento. En caso de tener que hacer tratamiento dental, es el mejor trimestre. La paciente ya ha pasado ese momento de náuseas, de encontrarse peor, y es el momento de tratar las lesiones de caries o incluso las lesiones de la encía. No hay ninguna contraindicación para tratar las encías. De hecho, es imprescindible tratar las encías. No podemos permitir que una gingivitis del embarazo conlleve a un parto pretérmino y podamos alterar la viabilidad de ese niño por el hecho de tener una infección oral que vaya directamente al feto y provoque un parto antes de término. Entonces, desde aquí un llamamiento para todas las embarazadas para que acudan a su punto de atención primaria, porque se pueden hacer muchas cosas, se deben hacer muchas cosas para las embarazadas de cara a la salud posterior también del niño. En este segundo trimestre, ¿realmente acuden más o ya están un poco más estables psíquicamente, porque tiene un seguimiento psíquico importante? También. Antes no se le daba mucha trascendencia a esto, decía, son mimos o son inventos de la embarazada. Pero hoy se está tratando no solamente la enfermedad, sino porque un embarazo no es una enfermedad. No, mucho menos. Eso es un hecho evidente en el mundo de hoy. Posiblemente en la antigüedad pues no se tratara como lo vemos hoy y fuera auténticamente una gran, si no enfermedad, una gran época de grandes problemas para la mujer. La prueba es que sobre todo había mujeres que con edades muy tempranas morían y en el momento del parto. Pero nosotros podemos decir que ese es el momento ideal. El segundo trimestre. El segundo trimestre. Hay algunas mujeres que dicen, parece que tengo un dolor y dice, bueno, me extraigo. ¿Acuden más que en el primer trimestre? Pues afortunadamente cada vez se captan, con perdón de la palabra, más embarazadas gracias a los servicios de atención primaria de matronas, cuando pasan a especializada ginecología. Afortunadamente cada vez hay más interconsultas interdisciplinares y entonces se capta a las embarazadas desde el primer trimestre y afortunadamente hacen el seguimiento primer, segundo y tercer trimestre. Entonces ya las vamos orientando y muchas de las que vienen en el primer trimestre, si hay algún tipo de patología para tratar, directamente vuelven a venir en el segundo. Cada vez están más concienciadas, desterrando todos esos mitos que hay alrededor del embarazo con respecto a hacerse cosas en la boca, que afortunadamente cada vez vamos perdiendo más. Entonces sí acuden, sobre todo si han venido en el primer trimestre y se les ha informado bien de todo. Por algún hecho, diríamos, circunstancial o imprevisto, también.
pues acuden. Ahí acuden en los 3 trimestres, ahí claro, no podemos... y en el tercer trimestre irán con más recelos, ¿no? Sí, les da como más cosa, cuando realmente sería para el niño lo más seguro, incluso, porque ya el niño, una vez pasadas ciertas semanas de embarazo, el riesgo de que haya alguna alteración ya cada vez es menor. Incluso aunque el niño nazca antes de tiempo, a día de hoy, gracias a todos los profesionales que tenemos en la sanidad pública y privada. Ahí tenemos, yo cuando miraba esas, en pantalla lo tenemos, oye, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Cómo la secuencia ha ido aumentando el tamaño del bebé y yo pienso que la estabilidad de la madre también. Sí, cierto, claro. Claro. Así es. Bueno, nosotros pues tenemos... en el tercer trimestre intentamos tratarlas menos porque hay una alteración que se llama el síndrome de la vena cava, en el que ya el útero está tan distendido y pesa tanto que presiona mucho la vena cava inferior. Eso produce hipotensión y mareos cuando están tumbadas en el sillón. Entonces intentamos tratar solo la urgencia, el dolor dental y las infecciones que pueden llevar a un problema más grave después, pero solo por el problema de que puedan tener una hipotensión, un mareo y alguna alteración en el sillón, no realmente porque no se les pueda tratar. Sí, sí. Antes vimos en otra de las cuestiones que yo te preguntaba, los fármacos que, aunque sea en esta primera parte un poco de recapitulación, ¿qué fármacos se utilizan más? ¿Cuáles son los más adecuados? También habrá no sé, ya me has dicho, hay un control de profesionales, pero resumiendo un poco. Pues se pueden utilizar antibióticos de categoría A, tipo penicilina, clamoxil de toda la vida, incluso la augmentina, tan temido por problemas gástricos, se puede dar. Tenemos que tener en cuenta que hay veces que el niño recién nacido en el mismo paritorio se le pone antibiótico porque hay una infección en el tracto que coloniza al niño, en el tracto que va saliendo, y se le pone directamente, nada más nacer. Y eso conlleva muchos más beneficios que riesgos para el niño. A la madre le pasa igual, no pasa nada por tomar una amoxicilina durante el embarazo porque está contrastado, totalmente seguro. El anestésico local, a pesar de que traspasa la barrera placentaria, a día de hoy es totalmente seguro. Se utilizan en lugar de un tipo de anestésico local otros para las embarazadas que son totalmente seguros. Antibióticos, antiinflamatorios. Podemos utilizar el temido ibuprofeno durante el embarazo, pero hay antibióticos y antiinflamatorios y analgésicos de primera, de segunda y de tercera elección que todos son seguros a día de hoy, pero bueno, se van tratando en función de la gravedad del proceso desde menos hasta más. Se puede usar el paracetamol. En analgésicos sí tenemos muchas más limitaciones porque al final la analgesia puede producir en determinadas cantidades un efecto sedante que para el niño, bueno, al estar, no porque no sea totalmente seguro, pero no hay estudios randomizados a largo plazo que nos den la seguridad suficiente como para poder usarlos. Entonces se tiende a tirar del paracetamol. Pero en cuanto a antiinflamatorios, antibióticos y anestésicos local, de primera, segunda y tercera elección, muchísimos para poder usar. Estamos llegando a la mitad del programa y todo está secuencialmente expuesto. Pero yo empecé diciendo algo muy llamativo. Cada embarazo, dice alguna mujer, me produce que se quita un diente. Hay cuestiones sociales que han influido y están influyendo mucho en la embarazada respecto a la boca. Yo creo que la cuestión social es una cuestión social en el embarazo y antes de ella. Yo siempre digo a nivel particular y propio que la caries es una enfermedad social. La falta de conocimiento, la falta de acceso a recursos sanitarios, la falta de acceso a una información, todo eso es lo que provoca la caries. Una persona informada, a la que se le explican bien las consecuencias, no va a provocar esa caries. La caries es una de las pocas enfermedades que es totalmente prevenible, la podemos prevenir. Depende de eliminar factores de riesgo y aumentar factores protectores. Entonces, cuando ese problema social ya viene de antes, el embarazo lo acrecienta más, porque nos vamos a cambiar más la dieta, porque vamos a tener desequilibrios sistémicos que no podemos controlar y que influyen mucho, y entonces acrecentará más ese problema social que ya traíamos de base, pero no por ser solo el embarazo tal cual,
lleva un factor social asociado, porque afortunadamente a día de hoy se están desterrando muchos mitos sobre el embarazo, como el de que cada embarazo cuesta un diente. Sí, muy interesante. Llegamos a la mitad del programa y la verdad es que yo al final voy a dar una conferencia también con todas estas informaciones que me dais vosotros, tan claras, tan didácticas, que sin querer tengo que aprender, Elena. Así que hacemos un descanso. Perfecto. Y te parece, y continuaremos hablando, que todavía queda mucho, queda mucha materia que te voy a preguntar. Perfecto. Así que, y también a ustedes, amigos, llegamos a la mitad del programa. Huellas de nuestro tiempo hace un descanso y seguiremos con ustedes. De nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Este programa es un programa de estudiosos. Habrá algún telespectador que me diga, es que yo no estudio. Pues yo le animo a que estudie. Estudiar no es una gran proeza, es indagar, es buscar, es asombrarse. Y eso lo hacen todos ustedes. Cuando están en el programa Huellas de nuestro tiempo, ¿ustedes se asombran de algo? Claro que sí. Porque los temas no los conocen, pues pongan interés e intención y ya verán cómo aprenden. ¿Están estudiando? Pues bien, eso es lo que hago yo estando aquí en este estudio. Porque tengo la suerte siempre de encontrar a la persona invitada que a mí me enseña, porque yo me asombro, yo intento buscar y descubrir, y tengo la suerte que esas personas siempre me enseñan el camino para que ustedes también me sigan. Pues bien, amigos, tenemos en el estudio a doña Elena Lucerón Díaz Ropero, odontóloga, doctora en odontología, una especialista en el tratamiento de la enfermedad bucal. Pero ese tratamiento que necesita el contacto con el profesional, el contacto con el médico, ese contacto que da seguridad, que da tranquilidad, como me la da ella a mí estando en el estudio. Nos ha hablado en la primera parte del programa de todo ese panorama que produce la carie, la enfermedad bucal, oral, en la embarazada y en su hijo, de 0 a 3 años. Primero en el bebé y ahora de 0 a 3 años vamos a ver en esta segunda parte. Y yo le digo a mi amiga Elena, la madre está íntimamente relacionada, no solamente fisiológicamente, porque hemos ido viendo unas cuestiones que produce una carie, por qué se produce, y qué fármacos hay que administrar para que no repercuta en el hijo, y también la evolución del hijo en esos 3 trimestres que nos has ido marcando. En general, ¿cómo es la relación madre e hijo en tu aspecto, en tu profesión, en tu especialidad? Pues tan íntima como que hay un estudio reciente que demuestra que las células neuronales de los niños, algunas de ellas parten de células madre de la madre, hasta esa conexión. O sea, la madre está dentro del hijo. Y eso hace que intrínsecamente al nacer el niño sea tu prioridad. La madre desaparece y la prioridad natural es llevar a tu niño. En nuestro ámbito,
pues mantenerlo en toda la salud física, psíquica y emocional durante toda su vida. Lo que pasa es que la salud oral pensamos que como los niños no tienen dientes, pues no hay problema, hasta que los tengan. ¿Cuándo? Cuando terminen con 2 años y pico de echar todos los dientes. Pues no, hay que mantener la salud desde antes de que salgan los dientes. Porque al final, ¿qué provoca una caries o qué provoca una alteración en las encías? Una bacteria. Los niños nacen sin bacterias en la boca, se las transmitimos nosotros. Y la mayor fuente de contagio es la querida madre. Las queremos tanto que nos pasamos de quererle. Entonces, transmitimos de boca a boca directamente esas bacterias. Y para ello hay que tener unos ciertos cuidados porque nosotros mismos le estamos enseñando a inducir a esa boca a tener enfermedad posteriormente. Por supuesto, al niño hay que llevarle al dentista en cuanto sale el primer diente, para ver que todo vaya bien. Pero antes de eso, podemos ir tanto a revisión como tratarlo en casa. Hay problemas que se tratan desde el nacimiento. Hay niños que no pueden mamar bien la lactancia materna por el frenillo lingual, porque no tienen suficiente fuerza y succión en la lengua, porque no pueden con ese frenillo. Para eso se acude también al odontólogo, para liberar ese frenillo y que puedan seguir mamando y no tengan problemas de alimentación. También porque hay que enseñar a la madre a reducir la posibilidad de transmitir esas bacterias al niño, que es una relación directa. ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues simplemente le soplamos a la cuchara para darle de comer. Está más que demostrado que hasta casi el 40% de las distintas bacterias que hay en la boca se transmiten al niño a través de las gotitas de pluf que se llaman, que soltamos todos al soplar. Hasta eso se lo pasamos al niño. Los besos en la boca, el compartir utensilios, el chupete que se cae al suelo y para que no esté sucio lo limpiamos nosotros. Es decir, que hay una higiene exagerada, si queremos, sí, pero una higiene muy rigurosa tiene que ser. Eso es. Es decir, la relación madre-hijo en este momento está llevado por ese contacto que hacen bucal. Entre porque, madre claro, e a hijo. través de la boca se transmiten. Claro, tanto de la madre como de todo el entorno de hermanos, mascotas de casa, incluso sí, sí, las abuelas, que nos quieren tanto, pero también tienen mucha más relación directa de darles besos, de estar encima de ellos. Por supuesto que hay que quererles, por supuesto que hay que abrazarles, que hay que darles besos, pero hay que mantener ciertas más disciplina en eso. El contacto boca a boca o saliva a saliva de algún método, por el chupete, por la cuchara, por limpiar el chupete con la misma saliva, que es igual más frecuente de otras generaciones que ya ahora, pero todo eso transmite bacterias directamente a la boca. La caries la va a producir un trío de cosas: la susceptibilidad que tenga el paciente a tenerlas, el entorno que haya a nivel de la flora oral en la boca y que no tengamos unas bacterias externas que vienen más patógenas. Si ya las estamos introduciendo, pues tenemos un problema. Si te parece, podemos ir tratando unos puntos estratégicos que son importantes, claro, y además se basa uno en otro, se apoya uno en otro. Pues esos puntos estratégicos, ¿cómo podemos citar? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es el niño cuando nace, una gran defensa natural que tiene es la lactancia materna. Como punto global, la lactancia materna nos transmite las defensas de la madre al hijo, igual que estábamos recibiendo durante el embarazo. Entonces, a través de la leche de nuestra madre nos llegan lisocimas y nos llegan muchas defensas a la boca que es imprescindible tener. Entonces, siempre que se pueda, habrá que favorecer la lactancia materna. Con salvedades, bueno, pues habrá, como en todos los casos, pacientes que no puedan, que han decidido por cualquier causa que no puede ser, pero hay que intentar fomentar la lactancia materna hasta al menos los 6 meses, tanto a nivel general como a nivel oral. La lactancia materna estimula el crecimiento de los huesos y la musculatura de la boca. El niño tiene que hacer más fuerza para la succión, sitúa la lengua en la punta del paladar, arriba en el paladar, su punta de la lengua, y lo que hace eso es estimular el crecimiento transversal de los huesos. Eso hace que creemos sitio para cuando vienen los dientes, que los dientes quepan y puedan venir bien. La lactancia artificial, salvando todas las distancias que pueda haber a nivel sistémico, a nivel oral lo que produce es que el biberón no cuesta, sí, no cuesta que caiga. El uso del biberón también produce problemas a nivel oral, sí, más que también caries o enfermedades de las encías, porque normalmente la leche materna cambia en función de las necesidades del niño.
si el niño necesita más proteína, la leche materna la va a tener. Es una relación muy directa. A nivel fuera del útero de la madre también se produce eso. Elena, no me importa que incluso me repitas esa idea, ¿sí?, porque me atrae. Es decir, es tal la relación madre e hijo que si el hijo tiene una necesidad biológica, en este caso de necesidad de alimentación, y tiene necesidad de proteínas, la madre produce proteínas. La composición de la leche materna varía en función de las necesidades del niño. Y eso está científicamente demostrado. Es que este es un mensaje, y además grande, que quien nos vea y nos escuche, pues que se dé cuenta. La madre está tan íntimamente relacionada con el hijo que su naturaleza, es decir, diríamos el subconsciente colectivo, hace que produzca lo que necesita el hijo biológicamente. Esto es una maravilla. Es una conexión para toda la vida. Eso. Es una maravilla. Esa leche, aparte de cambiar de composición, cambia de sabor también. Pero la leche artificial no. Entonces, la leche artificial también, para hacer que sea más atractiva, que el niño no se canse, también está más edulcorada. Y por tanto le estamos generando una necesidad de dulce a ese niño que no tenía, que no conocía. Porque a pesar de que la leche materna cambia el sabor, siempre es más ácida y más salada. Entonces, si naturalmente nosotros no tenemos esa apetencia al dulce, con la lactancia materna se la estamos introduciendo al niño. Algo que no conocía, le estamos diciendo que lo necesita. Y además estamos haciendo que no estimule ninguna musculatura oral y pueda haber problemas a nivel de los dientes más tarde, a partir de los 3 años. Es decir, el uso del biberón también tiene su repercusión y tiene su problemática. También tiene otra que, bueno, anteriormente, hasta hace unos años, había un tipo de caries que se denominaba mal llamada caries del biberón, porque el problema de los niños es que no tienen una función de autolisis, de limpieza de la boca. La limpieza de la boca la trae la saliva y la trae la lengua, que pasa por todos sitios y se lleva en esas edades. Luego hay que introducirles otros métodos de limpieza. Pero cuando eso no ocurre, si la leche se queda pegada al primer dientecito que sale, cuando tienes unos meses, se queda ahí pegada encima, está edulcorada, es más fácil que hagamos una caries. Si se producían caries verdaderamente rampantes de todos los dientes que según iban saliendo se iban quedando negros a nivel de la zona que pega a las encías. Eso es solo porque la leche se quedaba ahí. A día de hoy se llama caries de la primera infancia porque eso también se produce con la lactancia materna. Cada vez que el niño coma tanto leche materna como leche del niño, leche artificial, hay que limpiar esa boca, sobre todo cuando salga el primer diente. Pero cuando sale el primer diente, el niño ya es, entre comillas, muy mayor y ya no acepta que le limpiemos esos dientes. Por tanto, hay que limpiar esas encías desde que el niño nace. Hay que acostumbrarle a que pasarle pues, con una gasita después de beber la leche por todas esas encías, o incluso con unos dediles que hay que se ponen en un dedo, que son de silicona y llevan cerdas de silicona, para estimular y masajear esas encías. Lo primero fortalece las encías, las hace más fuertes ante que salga el primer diente, que siempre duelen y lo pasan mal, y luego acostumbramos al niño para que cuando tenga su primer diente no le cueste ningún trabajo que le pasemos un cepillo para limpiarlo y quitemos esa leche y ese riesgo de caries de la primera infancia. ¿Y el uso del chupete? El uso del chupete, pues yo entiendo, y todas hemos pasado por eso, que por la noche hay que dormir, pero hay que abandonar progresivamente el chupete como muy tarde, antes de que salgan los últimos dientes. Lo ideal es quitarlo cuando salen los dientes directamente, pero máximo 2 años para que sea reversible. Con 2 años ya, 2 años y algo, todos los dientes están en boca. El hecho de que el niño tenga el chupete continuamente produce una succión a nivel anterior que provoca sobre todo alteraciones como la que vemos en la fotografía de una gran mordida abierta anterior, que es una pescadilla que se muerde la cola. Si eso está así, por el chupete necesitamos meter la lengua para que no se nos escape la saliva, de ahí, y al hablar, al tragar, y esa lengua lo que hace es favorecer que los dientes vayan hacia adelante y que esa mordida cada vez se abra más. El paciente así no puede morder. Muerde solo por la parte de atrás. Al morder solo por la parte de atrás acabamos cargándonos las muelas de atrás, porque la boca está diseñada para repartir las cargas entre 24, 30, 32 dientes, los que tengamos al final de la vida adulta. Si solo cargamos sobre 3, 4 muelas atrás, ese niño está condenado a tener problemas en el futuro, tanto a nivel de deglución, de fonación, ahí no puede hablar bien.
Hay fonemas que no podrá pronunciar bien porque la lengua no sabe ponerse en el paladar, necesita sellar el hueco que crea ese chupete para que no se escape el aire. Entonces provoca alteraciones en todas las funciones orales. El chupete hay que usarlo mientras hay que usarlo, pero hay que eliminarlo menos... Con moderación, dosificado. Como todo en la vida. Dosificado. Estos son mensajes que quien vea el programa, quien nos escuche, quien te escuche, debe aprender que la especie humana se va mejorando cuando razonadamente estamos influyendo en el desarrollo mejor. Eso es. ¿No es así? Claro. Más o menos. Bueno, estamos siempre en la segunda parte del programa. Yo digo lo mismo. En este poco tiempo que nos queda, hay algo importante que no podemos dejar de tratar. Has hecho una descripción muy amplia de lo que son estos aspectos higiénicos necesarios y yo diría urgentes en la niñez. Lo importante que es el 0 a 3 años. Sí, cierto. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha, en casi todas las comunidades, el plan de atención dental infantil empieza a los 6 años. Nosotros abogamos y luchamos siempre porque desde la sanidad pública, por lo menos a la que yo pertenezco, en que eso es muy tarde. Con 6 años vemos niños, a día de hoy el índice de caries, ausencias y obturaciones es todavía muy alto en nuestra comunidad, porque con 6 años hemos llegado a niños que tienen policaries, tanto en dentición temporal como ya en dentición definitiva. Con 6 años salen los primeros dientes y las primeras muelas definitivas. Si permitimos que con 6 años esos dientes ya tengan caries, tenemos un problema para toda la vida. Abogamos siempre por cambiar nuestro decreto que legisla pues ello entonces, para que entre por medio. Si te parece, Elena, en esta parte vamos a ir concretando, porque ya lo has iniciado, esos traumatismos infantiles importantes que hay que ir controlando, regulando y evitando a ser posible. Cuando el niño empieza a andar empiezan las caídas y ahí lamentablemente los niños son pequeños y no calculan el riesgo y además tienen una gran facilidad para no poner las manos y aterrizar con la boca. Entonces, una de las causas de visita frecuentes en la infancia para los niños, aparte de la caries y de los problemas que hay a nivel dentario, son los traumatismos. El que me he caído y me he roto, ¿qué? Pues lo primero que me encuentro que son los dientes de delante. Se le cae un diente y se le cae un diente en el suelo. Sí, pero el diente al caerse, o sea, el niño al caerse puede partirse el diente o abulsionar el diente, es decir, que el diente se salga directamente de su sitio. En esos casos muchas veces el padre tampoco sabe qué hacer, a qué recurrir. Bueno, pues el diente se ha perdido, pues no siempre está perdido. Hay que acudir siempre a un profesional para intentar reimplantar ese diente, siempre y cuando el diente sea definitivo. Los dientes de leche tienden a no reimplantarse porque al fin y al cabo los van a cambiar. El riesgo de que pueda haber una infección ahí es grande porque normalmente me caigo ¿dónde? En el parque, en la calle, donde bueno, pues han pasado por allí mascotas, niños jugando, hay de todo. Entonces hay un pequeño riesgo de infección que en un diente de leche no hay por qué correr. Pero cuando el diente es definitivo y nos caemos y nos damos un golpe y el diente se avulsiona, hay que recuperar ese diente y hay que volar a buscar un profesional para intentar reimplantarlo. Yo me gusta dar esos consejos siempre a los padres porque no pasa nunca hasta que pasa. Y el patio del colegio es muy traicionero, el patio de la guardia. Entonces cuando un diente se cae, no se cae, se avulsiona por un golpe, hay que intentar buscar el diente o el fragmento roto de ese diente y hay que transportarlo a la mayor brevedad a un profesional odontológico. ¿Cómo se hace eso? Pues buscamos el diente, ¿vale? Se sujeta siempre por la parte que se ve del diente, no por la raíz, ¿vale? Si es posible, se lava con suero o al menos con agua, debajo de un chorro de agua. Si el padre se atreve, hay que meter el diente en su sitio, que el agujero queda perfectamente definido, y si no, pues hay que intentar ir cuanto antes al dentista y transportarlo en un medio. Hay medios adecuados para ello que nadie tenemos en casa. O alguno pues tenemos porque conocemos lo que es, pero no todos los tenemos. Entonces, yo siempre digo que la mejor manera, en un vaso de leche desnatada del tiempo, se mete el diente y nos lo llevamos nunca en la boca del niño, que se lo puede tragar, o en la boca del padre, que lo que vamos a hacer es contaminarlo más con nuestras bacterias, en un poquito de leche desnatada
y corremos al dentista, que el dentista lo reimplantará y se la cae viabilidad un es grande. diente, somos capaces de encontrarlo, localizarlo, lo recogemos y en leche desnatada nos vamos para el dentista, ¿vale? Y esa viabilidad del diente aumenta mucho con los niños pequeños. Cuando ya somos mayores es más problema. Ahí tiene que hacer, diríamos, un trabajo de filigrana, casi diríamos como los grandes copistas de los, ¿sí? de los libros. Sí, bueno, realmente lo que hace el odontólogo es reimplantar el diente, ejercer una presión suave, llevarlo a su sitio, ferulizarlo a los demás, dejarlo libre de oclusión con el otro. Es como tener un esguince, que nada nos pise, que nada pueda partirlo, y hacer un seguimiento tanto radiológico como clínico para ver que ese diente puede volver a la viabilidad. El tratamiento es muy minucioso, pero en general, ¿qué tratamiento tienen? Fundamentalmente estamos hablando de 0 a 3 años, que nos interesa conectarlo con la salud del bebé no nacido aún. ¿Qué tratamiento en general tienen necesidad los padres de pensar, tengo que ir al dentista porque... Pues yo siempre le digo a los padres, hay que ir al dentista porque todo en la vida lleva azúcar, absolutamente todo. Antes se hacía mucha incidencia, no, es que el niño tiene que lavarse bien y no comer chuches. Pues a día de hoy las chuches es el tomate frito, el pan Bimbo, el ketchup, el Actimel, los zumos, todo eso lleva cantidades industriales de azúcar. Vivimos en la época del azúcar, el azúcar es la droga del siglo XXI. Entonces, no podemos evitar ese azúcar. El niño tiene que comer de todo, tiene que crecer y está rodeado de cosas que le van a provocar esa caries. Entonces, insistimos mucho que los padres vengan desde el nacimiento para educarles sobre todo en la dieta y en la higiene oral, porque la caries no solo la va a provocar eso, también la susceptibilidad del paciente a ella y las defensas de ese huésped, pero ante eso no podemos hacer nada. Pero sí podemos influir en la calidad de la comida que coma ese niño, en la potencial cariogenicidad de esos alimentos y en la higiene que tiene que llevar desde pequeñito para hacer al niño partícipe de su propia higiene, que es lo que le va a funcionar después. Los niños pasan por épocas, como todo, y ahora no me quiero duchar, y ahora soy mayor y sí, y ahora no salgo del baño cuando soy adolescente, pues a la boca le pasa igual. Si al niño lo educamos desde primero y educamos a los padres en la promoción de la salud para su niño, ese niño será un niño que a los 6 años, cuando nos llega para entrar en el plan de atención dental infantil de la comunidad, será un niño libre de caries. Es decir, es necesario bajar la atención primaria en edad, que bueno, eso ya es cuestión, bien es verdad, de la administración, pero también los padres, si se preocupan de este tipo de situaciones, pues buscarán los medios. Los padres son los verdaderos promotores de la salud a nivel global, porque son los que están más íntimamente relacionados con ese niño de 0 a 3 años. A partir de que el niño se escolariza, tendremos otros agentes promotores de la salud, como son los profesores, como son los propios compañeros, tenemos mucha más abanico, pero en esa edad de 0 a 3 años el promotor de la salud a nivel general, a nivel sistémico y a nivel oral son los padres. Entonces es muy importante la formación a esos padres y muchas cosas, desterrar muchos mitos y educar en otros. Yo cuando muchas veces le decimos a los padres es que el Actimel, el famoso Actimel que es tan buenísimo para las defensas y para el estómago, lleva directamente la segunda especie de bacterias que más carie provoca. Nos la estamos bebiendo, directamente la estamos metiendo a la boca. No quiere decir que el niño no tenga que beber Actimel, pero tendremos que poner los medios necesarios para que cuando beba el Actimel el niño pueda cepillarse y neutralizar ese problema en el momento. No nos vale llevarnos el Actimel al colegio, donde vamos a estar luego sin poder cepillarnos todo el día. Y hay que educar no solo en la dieta, sino en cómo, cuándo y de qué manera hacerlo. Has hablado de el uso del cepillo. Aún en estos niños tan pequeños, pero que de 0 a 3 años, ¿qué número de piezas tiene? Pues la primera pieza empieza a salir aproximadamente con 9 meses, hasta completar 20 dientes en total, que es la dentición temporal alrededor de los 2 años, 2 años y medio. En el momento que aparece el primer diente a la boca hay que usar cepillo y hay que usar pasta de dientes, porque el flúor es otro de los grandes temidos y cada vez salen más historias, internet
por una cosa tiene buena y por otra hace cosas malas, y siempre se oye todo lo malo. Hasta hace poco el flúor era una corriente, pues como los antivacunas. No es que el flúor provoca autismo, no hay nada contrastado de que pueda eso pasar. Entonces el miedo al flúor, a que el niño se pueda intoxicar con flúor, era muy grande. El flúor hay que usarlo desde que sale el primer diente, y hay que usarlo en una cantidad de mínimo 1000 partes por millón. Eso implica que la gran mayoría de pastas infantiles del mercado no tienen esa concentración básica, llevan menos de eso. Y ya está más que demostrado que menos de 1000 partes por millón no tienen ningún efecto protector para el diente. Entonces, no hay que temer al flúor. Para que un niño se intoxique con el flúor tiene que tomarse casi 13 tubos de pasta de dientes. Creo que a nadie en casa permita tener 13 tubos de pasta de dientes para que el niño se las coma. Entonces, hay que usar flúor y hay que usarlo en el cepillo. Hasta que sale el primer diente habrá que ayudar al niño con una gasa, con un dedil, y en el momento que sale el primer diente hay que usar cepillo para arrastrar lo que se pega. El diente tiene una película superficial, que es el esmalte, que es la que protege de cualquier elemento externo, del frío, del calor, de cualquier agresión. Ese esmalte, cuando hay bacterias y ácido que provoca sobre todo el azúcar en la boca, que permite erosionar ese esmalte, se produce una caries rápida. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer ese esmalte para estar más preparados ante esa agresión que inevitablemente vamos a tener porque tenemos las bacterias en la boca y porque nos rodea el azúcar por todos sitios. Lo único que protege el diente es el flúor. Si además lleva calcio, los niños pues todavía admiten calcio y absorben calcio, pero el flúor, el esmalte está compuesto de un material que se llama hidroxiapatita, y con el flúor se convierte en fluorapatita, que es casi 20 veces más resistente que la hidroxiapatita. Entonces hay que usarlo desde el primer día, hay que proteger ese diente desde que sale a la boca, porque si no, luego llegamos 6 años tarde a ello. Claro, es decir, hay que cepillar y siempre todavía no tiene edad para usar el cepillo. No, nada. Hay que evitar ese tipo de pensamientos. Eso ya está desechado. Totalmente. Estos son los mensajes que se les puede dar. Un último que se te ocurra para terminar el programa. Pues sí, yo siempre, si el niño ya tiene dientes, hay que ir al dentista. Porque una caries en un niño de 2 años es un problema muy grande, porque el niño no se va a dejar tratar. Entonces hay que evitar llegar a eso, porque meter a un niño a un quirófano con una anestesia general para tratar una caries, yo creo que es algo muy, muy, muy gordo. Todo lo que puede conllevar el meter a un niño a quirófano, y una caries en un niño de 2 años duele como en una persona de 50. Y no hay necesidad de pasar a un niño, hacerle pasar por eso, por algo que es totalmente evitable. Así que desde aquí un llamamiento para que incluso aunque el niño tenga menos de 6 años, estamos todos los profesionales dispuestos a atenderles, a verles, a educarles en salud, como a mí me educan en otras cosas, y a que ellos mismos los padres sean los verdaderos promotores de la salud de los hijos. Pues Elena, yo no me canso de escucharte. Espero que nuestros espectadores, telespectadores, tampoco se cansen de escucharte a ti con otro programa, que cuando quieras siempre te recibiremos. Dentista de cabecera. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. De nuevo. Y también a ustedes, amigos, como siempre, animándoles a que Huella de Nuestro Tiempo todas las semanas está con ustedes y además no falla. Pues ustedes tampoco deben evitar verlo. Hasta el próximo día. Muchas gracias.